Buenas compañeros, profesor. Vamos a presentar a un paciente femenino de 60 años con rinitis alérgica que va a ser tratado con homeopatía. Dentro del equipo tenemos a Ballesteros España, Misael Salvador, León Espinosa Fernando y su servidor Sosa Méndez Brian Omar. Esto del grupo 8HM11. Siguiente. En cuanto al contenido, vamos a tomar en cuenta la ficha de identificación del paciente, así como antecedentes heredos familiares, personales no patológicos y patológicos, así como el hábitus exterior del paciente. También vamos a considerar el padecimiento actual, exploración de acuerdo al padecimiento y la impresión diagnóstica que tengamos de acuerdo al padecimiento y exploración del paciente, así como el diagnóstico apoyado principalmente de la repertorización mediante radar, tratamiento, evolución y discusión del cuadro clínico y asimismo la conclusión de la patología, así como un artículo relacionado a este. Siguiente. En cuanto a la ficha de identificación, tenemos a una persona femenina de nombre Espinosa Flores M. Su fecha de nacimiento es el febrero de 1963, con una edad de 60 años. El estado civil comprendido actual es de casada con una religión católica. La ocupación es de ama de casa y la escolaridad máxima que alcanzó es secundaria. En cuanto al lugar de nacimiento, tenemos que nació en Azcapotzalco, Ciudad de México. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, principalmente vamos a destacar la cuestión cardiovascular, endocrino y hematopoyética, la cual presentó ciertos antecedentes. En la parte cardiovascular, la madre presentó hipertensión arterial, diagnosticada a los 43 años, esto de forma controlada. Y en cuanto al endocrino hematopoyético, se presentó principalmente diabetes mellitus tipo 2 en el padre, esto diagnosticado a los 49 años. Y en la cuestión alérgica, hermana menor presentó alergia a la nuez, esto diagnosticado a los 6 años. En la cuestión de la cuestión pulmonar, renal, gastrointestinal y neurológicas, principalmente el interrogatorio fue negado. Siguiente. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, la vivienda tenemos que cuenta con todas las necesidades básicas, como lo son instalación eléctrica, suministro de agua potable y drenaje de su localidad, así como cuenta con una casa propia. En cuestión de la zoonosis, cuenta con una sola mascota, un perro, y la alimentación es buena en cantidad y calidad, así lo refiere el paciente. En cuestión también del horario de alimentación, el desayuno a las 7 de la mañana, comida entre las 2:30 y 3:30 pm y una cena alrededor de las 8:30 pm y un aseo personal de baño corporal diario, así como de aseo bucal diario, de alrededor 3 veces al día. En cuanto al esquema de vacunación, refiere que al nacer recibió la vacunación correspondiente a la BCG y hepatitis B, y a los 2 meses completó el esquema con hepatitis B y polio inactivado, así mismo como de influenza, de PAT, rotavirus y neumococo conjugado. En cuestión del esquema de vacunación contra COVID también se refiere completo. El tipo sanguíneo que se menciona es tipo O y factor RH negativo. En cuanto a antecedentes personales patológicos, principalmente refiere que en la adolescencia presentó una fractura del extremo distal del cúbito a los 17 años. Cursó con un tratamiento sin complicaciones. De ahí en fuera, en cuestiones de la infancia, escolar, adulto joven y adulto mayor, pues, se interrogó y algún padecimiento patológico. Siguiente, por favor. En cuanto al hábitus exterior, tenemos que el paciente ambulatorio de sexo femenino con la media de biotipo endomorfo y con una relación y proporción del cuerpo con integridad. Asimismo, se presenta con una actitud instintiva, refiriendo dolor en la
en la parte de la cara, además de presentar fase tipo febril, característica de no presenta movimientos anormales ni alteración de la marcha, y a nivel anímico se presenta somnolienta. En cuanto al padecimiento actual y a todo lo anteriormente mencionado, el paciente refiere un cuadro agudo de alergia que es sugestivo con la época actual, en la cual se dio el caso clínico, en este caso en invierno, así como también posibles factores desencadenantes, como puede ser la zoonosis en el caso de los perros, de acuerdo a lo que vendrían a ser los ácaros. También refiere un inicio similar a un resfriado común que empeora progresivamente, en donde empieza a presentar ataques de tos que no ceden, febrícula y escurrimiento nasal, así como prurito en ojos y nariz, así como unos datos de congestión nasal que van progresivamente aumentando. Siguiente. En cuanto a la exploración de acuerdo al padecimiento, bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. En cuestión de la cabeza se tomó en cuenta la mucosa oral, ligeramente eritematosa de color rojo cobrizo, una congestión en las conjuntivas y una congestión nasal. En cuestión del tórax, principalmente en la inspección, es simétrico en forma y volumen y normolíneo, correcta hidratación y sin apreciación de cicatrices o lesiones. En cuestión de la palpación, buena transmisión de vibraciones vocales sin presencia de fracturas o lesiones anteriores. En cuestión de la percusión es resonante y normoliniomotor. Auscultación, murmullo versicular presente y sin ninguna alteración patológica. Siguiente. Después tenemos como tal la impresión diagnóstica, en donde se realizó principalmente el diagnóstico de rinitis alérgica por toda la sintomatología anteriormente mencionada, además de la exploración realizada sobre el sistema respiratorio alto y bajo, en donde se agrega el tiempo de evolución dado a la estación actual, que en este caso fue en invierno, y se realiza una consulta para determinar el tratamiento homeopático. Bien, ahora tenemos lo que es el radar, perdón. En el caso de la izquierda vamos a tener el cuadro clínico presente en esta paciente y en la parte derecha, asimismo como los medicamentos, los cuales van a ser los mejores para este cuadro. Como primer medicamento tenemos arsenicum, así como nux vomica, como también Natrum muriaticum. Sin embargo, para este caso y para este cuadro clínico, el equipo decidió a la hora de la consulta tratar a la paciente con el medicamento que es nux vomica. En el caso del diagnóstico para la rinitis alérgica, como ya lo comenté, se utilizó el medicamento nux vomica. ¿Cómo va a ser la justificación del medicamento y por qué es que se eligió? En este caso es un medicamento indicado con mayor puntaje en la repertorización manual y de acuerdo con el radar, como ya lo comenté, así como también se va a pegar satisfactoriamente a los síntomas referidos por el paciente. En este caso, se va a tratar para la rinitis alérgica y cuál va a ser el pronóstico. El pronóstico va a estar reservado a la evolución del paciente, asimismo como también si hay un alivio parcial o total de la sintomatología referida por esta, el cual pues puede mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso del tratamiento, incluyendo la dosis, repitiendo Nux Vomica a la 30 CH, más su complemento en la primera consulta. En este caso se decidió por método Plus y pues las indicaciones sobre este método. La dilución de 6 glóbulos en medio vaso de agua, donde se tomó una cucharadita cada 6 horas más 3 glóbulos del complemento. Como nota, antes de cada toma se agita el contenido del vaso 30 veces. En el caso de la segunda y tercera consulta, se decidió dar igualmente Nux Vomica, sin embargo aquí se decidió utilizar otra dosis, 0/1. En este caso, se tomó, las indicaciones eran tomar una cucharadita cada 6 horas más 3 glóbulos. Y como nota, antes de cada toma, agitar el contenido del vaso 30 veces para aprovechar el efecto del medicamento. Ahora bien, ¿cuál fue la evolución? En este caso se reportaron tres fechas importantes. Como primera fecha tenemos el 28/09 del 2023. En este caso, la evolución del paciente es que no presentó gran mejoría
en la primera semana de tratamiento, y esta fue vista fuera del tiempo de consulta, en donde también se determinó que la sintomatología en general disminuyó, pero requiriendo más tomas. En este caso, como segunda fecha o como segunda consulta, se dio el 12 del 10 del 23 y por la misma consigna se determinó seguir dando el mismo medicamento, pero aumentar la potencia, como ya lo mencioné. En lugar de la dosis, donde después de una tercera consulta personal se generó un cambio significativo de la sintomatología del paciente. Y después, por último, vamos a tener con fecha del 26 del 10 del 23 donde el cuadro del paciente se consideró como una cuestión crónica. Sin embargo, con el control, el seguimiento y el tratamiento dado, se pudo lograr la mejora significativa en la sintomatología de esta paciente. Por el lado de la discusión, debemos de tener en cuenta que el paciente presenta irritación y enrojecimiento en conjuntivas, así como también en mucosa nasal. Datos que son sugestivos a una gran variedad de medicamentos que generan una inflamación en vías respiratorias superiores, sin compromiso alguno en vías respiratorias inferiores, así como también una presentación aguda en temporada de invierno. Algunos de los medicamentos que se consideraron fueron Arsenicum album, Belladonna tropa y Nux vomica. Sin embargo, se consideró el uso de Nux vomica como el principal medicamento dado por parte de la sintomatología y afinidad medicamentosa del paciente, a comparación de los demás medicamentos que se consideraron inicialmente. Por conclusión, debemos de tener en cuenta que el seguimiento a un mes del comienzo del tratamiento, la mejora significativa del cuadro clínico expuesta por el paciente, donde la praxis fue correcta, mejorando la calidad de vida del paciente. Es importante relacionar las características clínicas con respecto a la exploración física del paciente para determinar el diagnóstico oportuno, así como también los factores externos, ya es el clima, la temporada del año, la alimentación o su convivencia con animales, para llegar a una aproximación diagnóstica. También es importante establecer cuidados especiales y generales, y no solamente la cuestión de prescribir medicamento, ya que los factores externos y los cuidados son de gran importancia en este tipo de diagnósticos, así como también se debe de educar a los pacientes para referir en qué momentos puede presentar una agravación. Bien, continuando, vamos a hablar acerca de un poco de rinitis alérgica, esto basado en un artículo. Bueno, como tal, en resumen, esta enfermedad, la rinitis alérgica, puede llegar a ser una enfermedad muy debilitante. El tratamiento homeopático va a ofrecer una posibilidad de mejoría significativa sobre estos pacientes, así como se va a evaluar la eficacia del tratamiento homeopático en la rinitis alérgica. Aquí en este estudio se realizó un estudio experimental de su tipo en ensayos clínicos de tipo fase 2, aleatorizado y controlado, en el cual la muestra quedó constituida por 80 pacientes en un grupo de 40 con un tratamiento homeopático y en otro grupo, que es el grupo 2, igual de 40 individuos con un tratamiento convencional. Aquí en la primera consulta se confeccionó tanto una historia clínica homeopática y se realizó una reporterización, así como un examen otorrinolaringólico. En cuanto a los medicamentos más usados en la primera y segunda prescripción fueron arsénico magno a la 30 centesimal. Esto aplicado en un 37.5% y 50% respectivamente. El tratamiento homeopático fue eficaz en 22. El medicamento más usado en la primera y segunda prescripción fue arsénico magno. En el grupo 1 el tratamiento no fue eficaz y en el grupo 2 no fue muy eficaz. La que sigue, por favor. De la mucosa nasal que se manifiesta tanto por picor, estornudos, rinorrea y obstrucción nasal. Muchas de estas pueden ser causas de esta entidad, ya que causa una reacción inflamatoria, no inflamatoria o estructural. Dentro de las inflamatorias están las alergias y no alérgicas, siendo la rinitis alérgica la más frecuente y la que se va a abordar sobre este trabajo, por ocupar el segundo lugar en las enfermedades que tratan los alergólogos. Aquí como objetivo este tiene evaluar tanto la eficacia del tratamiento homeopático en la rinitis alérgica sobre los pacientes atendidos en la consulta homeopática del Policlínico Universitario Ignacio Gramante de la ciudad de Camagüey. En cuanto al material y métodos que se usó,
Este fue un estudio constituido por al menos 154 pacientes que acudieron a la consulta de alergia con un diagnóstico de rinitis alérgica. Aquí la muestra quedó conformada, como ya se había platicado, por 80 pacientes. 40 se van a quedar dentro de un grupo 1 y 40 dentro de un grupo 2. Aquí, cumpliendo con los criterios para la selección de sujetos establecidos por la investigación y previo consentimiento del paciente para participar en este estudio. Aquí en esta gráfica se muestra tanto el grupo 1 como el grupo 2, así como los rangos de edad y su sexualidad. Aquí, por ejemplo, tenemos en color azul en edad de 18 a 21 en mujeres y 18 a 21 en hombres, así como de 22 a 25 en hombres y 22 a 25 en mujeres, y de 26 a 29 tanto en hombres como en mujeres. Aquí sigue. En cuanto a resultados, aquí en la primera consulta se destacan al menos 3 medicamentos, que es arsénico alum, nux vomica y sabadilla. En cuanto a arsénico, se va a encontrar en promedio 15 pacientes, en cuanto a nux vomica 10 y sabatilla 9, con un porcentaje de 37.5, arsénico alum va a ser el más usado en la primera consulta. Mientras que en la segunda consulta va a destacar tanto arsénico alum, nux vomica y aquí se agrega uno nuevo que es pulsatila. En cuanto a arsénico alum, se van a encontrar en 20% de los pacientes, que equivaldría al 50% total del grupo. En cuanto a Nux vomica, se van a encontrar 11 pacientes, que equivaldría al 27.5%, y pulsatila con solo 5 pacientes se va a encontrar en 12.5% del total del grupo. Aquí sigue, por favor. En cuanto a la evaluación de la eficacia del tratamiento, al concluir el estudio, tenemos una eficacia en el grupo 1 de un 55% y un parcialmente eficaz en un 45%. Mientras que el grupo 2 no va a encontrar con una eficacia, pero sí con una parcialmente eficacia, con un 47.5%. En cuanto a, bueno, a esto al evaluar la eficacia, se demostró que el tratamiento homeopático fue eficaz en 22 pacientes para un 45%, y esto en compararlo con el tratamiento convencional, este resultó ser parcialmente eficaz con 19 pacientes para un 47.5%. Además de que se obtuvo una elevada significación estadística dada por 0,0001%. Aquí sigue, por favor. Bueno, aquí la rinitis alérgica se plantea por estudios que se han efectuado, afecta a un 15 a 20% de los jóvenes, predominando sobre todo en el sexo femenino. Para la prescripción de estos medicamentos homopáticos utilizados en el estudio, lo primero que los autores se preguntan es si el medicamento se encuentra al nivel más profundo que se puede alcanzar. Si este llega a ser así, se prefiere dar el medicamento que va a actuar con la mayor cantidad de síntomas. En cualquier paciente donde el medicamento constitucional se pueda percibir claramente, aun si los síntomas alérgicos no van a estar muy bien cubiertos por este medicamento, es preferible que sea tratado solo sintomáticamente. Si ambos, el medicamento constitucional y el específico de los síntomas, presentan cuadros claros, ellos serán la gran mayoría de los casos complementarios y el pronóstico será excelente en ambos días. Aquí sigue, por favor. Ya por último, en este estudio se observó con una mayor frecuencia que la rinitis alérgica predomina tanto en el sexo femenino y en los grupos etarios comprendidos entre los 26 a 29 años de edad, así como que el medicamento más usado en la primera, tanto en la segunda descripción, fue arsénico alum a la 30 centésimas. Aquí analizar el comportamiento de la enfermedad tanto en el grupo 1 y en el grupo 2, se observó que tanto en el grupo 1 la mayoría de los pacientes evolucionaron a asintomático, mientras que el grupo 2 se mantuvieron en persistente leve, considerándose mejorados. Al igual, también en el grupo 1 el tratamiento fue eficaz, mientras que en el grupo 2 no lo fue tanto. Y aquí no se describieron reacciones adversas con el uso del tratamiento homeopático. Y estas serían nuestras referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por todo y por su atención.